Buenos días. Agradecer a los medios que han acudido a esta rueda de prensa convocada por la Asociación Agua para La Palma. También agradecer al Cabildo por cedernos este espacio. Y también nuevamente al señor Carlos Soler por seguir asesorándonos, por estar aquí hoy, a hacer el esfuerzo que sabemos que le cuesta. Y nada, el motivo principal por el que la asociación ha convocado esta rueda de prensa ha sido por la declaración que ha hecho el Consejo Insular de Agua, el Cabildo de La Palma, del túnel de trasvase, hacer la reperforación que ya desde la misma asociación llevamos pidiendo hace ya mucho tiempo, y que se ha declarado en emergencia, en teoría, porque ha pasado un mes y toda declaración de emergencia tiene una vigencia que creemos que es de un mes. Entonces no sabemos a qué viene realmente, ya por el tiempo transcurrido, a qué viene esa parálisis de que durante este mes no se ha hecho nada, ni se ha ejecutado, hemos consultado y no hay nada realmente haciéndose algo, no hay nada. Hemos pasado, ya esta mañana mismo pasé por el túnel de trasvase, el túnel de Hermosilla, y aquello está totalmente parado. No entendemos esa dilación porque las plantas y los regantes del Valle de Aridane, las plantas no se toman periodos de vacaciones, están pasándolo muy mal, y creemos que como hace honor a la palabra, la urgencia. Eso se tiene que ya haber actuado ya de emergencia. Otra parte en la que hemos conocido los aspectos técnicos de la ejecución de la obra y vemos cosas que no nos gustan y creemos que no tienen sentido ninguno. El principal de ellos es el desdoblamiento de la galería, con la excusa que ha puesto el Cabildo de que dicen de que quieren seguir sacando agua del actual cierre para derivarlo a uso público, para el uso urbano, cosa que no tiene ningún sentido porque a la distancia que se va a poner el desdoble de la galería, que son 16 metros, el actual cierre se va a quedar seco, pero vamos, en muy pocos días. Y no entendemos quién es el que está asesorando al Cabildo en este aspecto, y no entendemos a qué viene volver otra vez a poner fondos públicos para hacer obras realmente que no son necesarias, cuando lo más sencillo es seguir la traza actual. Y aquí el señor Soler lo puede también explicar, que fue el que dirigió la obra en un 90% y el que más la conoce, y que el Cabildo nuevamente vuelve a no querer utilizar toda su experiencia, sobre todo en esta obra, y este aspecto técnico se le ha advertido al Cabildo por privado. Pero como no sabemos y tiene la mala costumbre de no responder y de no aseverar nada, no sabemos si lo van a hacer bien o lo van a corregir, realmente no sabemos nada. Entonces siempre nos tememos lo peor, y que todo esto obedezca realmente a que desde el Cabildo se esté cediendo a la presión de los dueños de los pozos. El mismo Cabildo lo anunció, que ahí había desacuerdo desde los pozos del Valle para la realización de la obra. Entonces nosotros queremos saber si el Cabildo ya está cediendo a esas presiones y va a hacer dormir el sueño de los justos a este proyecto nuevamente. Porque no comprendemos que se esté dilatando tanto el empezar estas obras que se declararon, como decimos, de emergencia. Estos mismos pozos que públicamente han dicho de que están en contra de la actuación porque dicen que les puede afectar, y estando fuera de su zona de afectación de esos pozos, se han mostrado en contra y que han anunciado hasta denuncias contra este proyecto del túnel de trasvase. Estos mismos pozos son los que han promovido la solución de las desaladoras. ¿Por qué? Porque dicen de que los pozos del Valle están afectados por gases del volcán Tajo Gaite. Algo que nosotros estamos totalmente de desacuerdo, y aquí el señor Carlos Soler va a mostrar un informe que ha hecho un químico en el que se demuestra
que no existe esa afectación, que lo que existe realmente es una sobreexplotación a la que se han visto sometidos los pozos del valle, y por eso de ahí viene el aumento de la conductividad. Y que no entendemos nuevamente cómo estos señores que pertenecen al lobby del agua en la isla de La Palma siguen insistiendo o se ponen en contra de la única solución que les puede salvar y defendiendo, como en los diferentes medios de comunicación, varios representantes públicos y también del sector agrario, diciendo que el futuro son las desaladoras. Una solución que en el transcurso del tiempo hemos descubierto que están ocultando una cosa que no hace posible que se instalen las desaladoras en La Palma, que no existe electricidad de la central eléctrica de Los Guinchos capaz para mantenerla, ni existe tampoco una red eléctrica, porque todo está ya está todo muy anticuado, está todo mal funcionando. Eso lo demuestran los últimos ceros energéticos que hemos tenido en la isla, pero estos mismos señores insisten, no sabemos por qué. Eso se lo tendrán que explicar tanto los representantes públicos como los privados. Tendrán que explicarle a los agricultores y a la población palmera por qué insisten en una solución que saben que es irrealizable. Es irrealizable mientras no se renueve la central eléctrica de Los Guinchos y mientras no se renueve todo el sistema de distribución, el sistema eléctrico. Esto lleva también un efecto que se sigue encallando también, que es la pérdida del valor de las acciones de tantas familias que han invertido su patrimonio para tener agua de esos pozos. Los pozos se están salinizando, los pozos están perdiendo la capacidad de surtirles el agua y la que dan cada vez de peor calidad. Eso va a llevar a que se pierda el mercado de acciones del agua en la isla de La Palma. ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a restituir toda esta pérdida patrimonial de la familia? Por no hacerle caso, por ejemplo, a esta asociación que lleva promoviendo soluciones para salvar esos pozos, para salvar el mercado de acciones, para tener agua de calidad a un precio más competitivo que permita que sobreviva la agricultura en la isla de La Palma, porque bajaríamos sus costes. Pero no han querido, no sabemos, por ignorancia o por ambición, han querido seguir en esta política suicida de cada vez en rescatar más pozos que todos han acabado salinizados. Entonces la isla de La Palma no se merece esta política hidráulica que está contribuyendo a una economía ya de por sí paralizada y en la que pedimos que nuevamente el Cabildo sea valiente y de una vez empiece a ejercer su labor regulatoria y de policía para que se empiece a cumplir la ley y podamos salir de este atolladero en el que nos han metido por hacerle caso más a un lobby del agua que solo defiende sus intereses particulares y no los intereses de la población en general. Así que le voy a dejar ahora, vamos a ahondar sobre todo ahora mismo en el aspecto técnico de la obra que se quiere hacer en el túnel de trasvase, en la que no estamos de acuerdo, y también en desmontar la mentira que está promoviendo el Cabildo, que por eso dice que están salinizados los pozos por la intrusión de los gases. No son los gases, es la intrusión marina por la sobreexplotación. Así que el señor Carlos Soler lo va a explicar y tiene un informe que esperemos que a todos nos aclare muchas cosas. Gracias. Yo empezaría diciendo que a la vista de todo lo que el informe que ha emitido el Cabildo, que está firmado por dos ingenieros superiores y por el gerente, que es un ingeniero industrial, experto en desalación, que es su experiencia, y los otros dos ingenieros que firman, ninguno de ellos tiene experiencia en aguas subterráneas. Lo digo porque no es por menospreciar, sino lo digo por lo que dicen sus currículums. Bien, una vez comentado quiénes son los autores del informe, hay que decir que en conclusión dicen dos cosas. Una es que todo el empeoramiento de la calidad del agua es debido al aporte de CO2 del volcán Tajogaite, y la segunda cosa es
que proponen una solución que veremos luego. Bien, en cuanto a la primera cosa del dióxido de carbono, esa idea del dióxido de carbono viene respaldada por 3 datos que dan ellos, o 3 informes. Uno es el perteneciente a Raico Marrero del ICME, otros al Servicio de Agricultura del Cabildo, aunque este informe no dice nada del tema de que el CO2 sea el causante. Y el tercer dato es informes de datos que da Canopalma, de los pozos de ellos, y el cuarto es datos propios del informe, del Consejo Insular de Aguas. Bien, empezando por en verdad lo que dice el informe del Consejo Insular es que hay un empeoramiento de la calidad por el volcán, que falta agua en el valle, pero curiosamente fíjense que dicen también que falta agua en el este y en el noroeste. Luego entonces no parece que tenga nada que ver en el este y en el noroeste la influencia del Tajo Gaite. Ellos mismos como verán, se van a desmentir en muchas ocasiones. Luego aportan un dato que es escalofriante. La conductividad de todos los pozos ahora mismo supera los 1500 microsiemens y la mayoría superan los 1800. O sea, con este agua no se debería de regar. No solo porque la planta se la van a llevar por delante, sino también porque están contaminando el suelo y eso tiene un arreglo complicado. Dice también que fíjense que los peores pozos son los costeros y Tenisca, lo cual va en contradicción con que el origen sea el Tajo Gaite. Lo que en cambio sí dice que siendo costeros y Tenisca, el causante de todo esto es la intrusión marina, porque son los que están más cerca del mar y porque además no dice que estén mal los del Barranco de las Angustias, que se recargan con agua que viene de la caldera de Taburiente. Bien, una vez dicho lo que dice el Consejo Insular, hay que hablar del primer informe, que es el del Instituto Geológico y Minero de España, aunque en verdad no hay que mezclar. Yo creo que hay que darle la autoría a quien la tiene, que es Raico Marrero, porque lo que dice creo que plantearía problemas al Instituto Geológico si los hubiera leído. Bien, de entrada este hombre hay que tener cuidado porque sus informes tienen problemas con las unidades, tiene problemas con los cambios de unidad, por ejemplo, de partes por millón pasa a miligramos litro, tiene unos problemas de cambios de unidad. Luego también de un cuadro a otro cambia los nombres de donde se cogen los datos. Y luego, además, una vez que le preguntamos cuál era el valor máximo de lo que se había determinado en los pozos del Barranco de las Angustias, dijo que eran 2 miligramos litro de CO2, cuando ese valor no correspondía primero a ninguno de los determinados, que el máximo era de 1,4, pero además ese de 1,4 encima no era del Barranco de las Angustias, sino del sondeo que está en Dos Aguas, en la caldera de Taburiente, que nada tiene que ver con el barranco con los sondeos del Barranco de las Angustias. Luego dice que hay unas evidencias pre, sin y post. Dicho en cristiano, lo que quiere decir es que hay unas evidencias de aporte de afección de gases en ese acuífero antes de la erupción del Tajo Gaite, durante y después. Bien, lo que yo le diría es, ¿dónde están los datos de lo que está diciendo? Porque no hay datos en ningún sitio ni de antes ni durante. Lo que sí hay datos desde hace 50 años que certifican que no son los gases los que están afectando la calidad, sino la intrusión marina. Luego dice que los gases de CO2, de hidrógeno y de helio han interactuado con el agua aumentando su conductividad. Esto es falso. El hidrógeno y el helio no aumentan la conductividad de nada. El CO2 puede aumentarla, pero necesita tiempo porque además el CO2 genera ácido carbónico, que es un ácido débil. Se lo puede decir cualquier químico. De hecho, el informe que hemos emitido nosotros está firmado por un químico y por mí, un químico profesional, que es profesor de la universidad. Hay otros químicos a los que hemos preguntado que certifican lo mismo que yo les estoy diciendo. Luego él dice que las concentraciones de CO2 suben la conductividad y bajan el pH. Fíjense en esta frase, sube la conductividad y baja el pH, porque veremos ahora dentro de un momento que es justo lo contrario, que no es cierto.
pero con los mismos datos que usa él. Dice que el empeoramiento empezó a partir del bombeo intensivo en marzo de 2023. Este hombre olvida que desde hace 50 años se está estudiando el Barranco de las Angustias y la intrusión. Y uno de los testimonios es esa figura que yo les he puesto ahí, que esta está firmada en el año 85. Ahí ya se hablaba de la intrusión marina que afectaba a los pozos. Luego fíjese qué curioso que dicen que el pozo del Tablero, o también llamado el Pozo Duque, no está influenciado por el dióxido de carbono. Qué curioso, ¿verdad? Fíjense que si se ven en este dibujo, el Pozo del Tablero, o el Duque, está bombeando a 50 metros por debajo del nivel del mar. Eso significaría que debería ser el primero que debería de coger ese dióxido. Al fin y al cabo, viene desde abajo. Luego debería de ser el primero. ¿Pero por qué no lo coge? Porque estos pozos se mejoran con la recarga del Barranco de las Angustias. En cambio, él dice que esto demuestra que hay una estratificación en el dióxido de carbono. Esto es una verdadera falacia. Dice luego que hay una ausencia de isótopos pesados y que por eso esta contaminación no viene del mar. Este hombre se olvida que uno de los aportes de los volcanes, que más en cantidad aportan los volcanes después de las lavas, es agua de mar, agua salada. Luego ese agua de mar que dice que no, viene también por el volcán. Luego no sirve para nada. Lo que tenía que haber aportado es el valor del estroncio, que ese sí dictamina si el agua viene del mar o viene de agua dulce o viene del acuífero. Dice que se observa un descenso de conductividad en 2025. Vaya qué casualidad, justo cuando llueve, los pozos se recargan, ellos dejan de bombear y es justo cuando se mejora la calidad. Está diciendo que se han bajado los caudales y por tanto la intrusión marina ha descendido. Esto lo que demuestra es lo contrario de lo que él dice. En definitiva, dice también que ha hecho una serie de análisis en los pozos, pero fíjense que no dicen qué caudal están sacando, con lo cual no sabemos si están en época de estos descensos tan brutales en el Barranco de las Angustias o están en el momento de cese o a punto de parar la extracción. Tampoco habla de en qué momento estaba, si hay muchos pozos de estos que tienen influencia de la marea. Dentro del nivel del agua del pozo influye la marea. Y tampoco dicen si están en bajamar o en pleamar, lo cual es fundamental. O sea, demuestra un desconocimiento de la hidrogeología en cuanto a captaciones de agua en forma de pozos. Podríamos hablar ahora también, podríamos hablar más del informe de Raico Marrero, pero quizás no merece la pena. Vamos a pasar al del Servicio de Agricultura del Cabildo. Lo primero que hay que decir, que aquí cambia la cosa. De un informe malo pasamos a un informe bueno, a un informe hecho por un ingeniero agrónomo que evidentemente es del Cabildo y sabe de lo que está hablando. Se le nota enseguida porque lo primero que dice es que no hay que hablar de la conductividad, sino de la salinidad. Exactamente es lo que uno de los reproches que habría que hacerle a Raico Marrero. No se puede hablar de conductividad porque un mismo catión puede dar el doble de conductividad que otro. No está dando el índice de sales bien dado. Bien, este hombre, el que firma el Servicio de Agricultura, que repito que se le nota sus conocimientos, dice que se va a basar en un análisis que le han entregado y él ya señala claramente que ese análisis no lo ha hecho él. ¿Y por qué lo señala claramente? Porque se le nota que sabe. Da un índice de cloro de 0,98 milequivalentes litro, o sea, 1, y un índice de sodio de 12,79. Esto es imposible. Esto lo que significa es que el análisis está mal. O está mal determinado o está retocado. Lo que no sabemos es qué ha pasado con este análisis y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque da la casualidad que es que hay un valor, que es la relación cloro-sodio, que tiene que valer más o menos alrededor de 1, y este vale 12. Luego aquí hay un dato mal hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha quitado cloro y se ha subido el sodio. ¿Para qué? Para intentar demostrar que viene todo a partir del sodio. Hay que aclararle también a Raico Marrero, que no lo he comentado, que cuando habla de que sube el sodio debido a los gases, hay que explicarle a este señor Marrero que no es posible. Si fuera un aporte de dióxido de carbono, lo que entonces haría sería, al disolverse llevaría el sodio, pero para disolver el sodio tiene que existir.
Y el sodio no lo dan los volcanes, ni lo dan tampoco los terrenos volcánicos. El único que aporta sodio a un sistema hídrico es el mar. Luego el aumento del sodio lo que está diciendo es que hay intrusión marina y no contaminación volcánica. Bien, pasamos a los datos de los pozos de Canopalma. Volvemos otra vez a lo mismo. La fiabilidad no la sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que no tenemos datos de con qué caudal está relacionado cada dato. Además, tampoco dice en qué momento del muestreo, si está en bajamar o está en pleamar respecto al agua del pozo, no a la del mar. Y entonces con eso no podemos comparar un dato con otro. Aparte que dan más o menos... Son como los datos propios del Consejo Insular de Aguas, que son totalmente escasos. Parece mentira. Fíjense, aquí, en este estudio que duró 20 años, se tomaban muestras cada 15 días. Aquí nos da el Consejo Insular de Aguas de La Palma, cuando el 90% de su agua es agua subterránea, nos da datos de los pozos que no llegan ni a 1 por año, lo cual ya refleja lo que están dando. De todas formas... solo aporta los datos de la conductividad y el pH, no nos da los datos de sodio y de cloro, que son y del bicarbonato, que serían con los que tendríamos que verlo. ¿Se acuerdan que yo le decía que el señor Raico decía que cuando el CO2 provoca que suba la conductividad y baje el pH? Ven, pues los datos del Consejo Insular se lo desmienten. Fíjense, en el pozo de zona alta dice que oscila el pH entre 8,1 y 8,3. Que el pH oscile entre 8,1 y 8,3 es lo mismo decir que son constantes, porque esa es la fiabilidad del pHímetro. Pero fíjense que mientras oscila de 8,1 a 8,3, zona alta tiene una conductividad de 1020 a 1630. O sea, estamos diciendo que ha subido un 50% cuando apenas se ha movido el pH. Por ponerles otro ejemplo, el pozo de Morriña entre 7,9 y 8,1 el pH, que es más o menos 8, y sin embargo la conductividad sube de 1078 a 1481. Otra vez, otro 50% con un pH más o menos, con lo mismo. Bien, yo por terminar esto les diría que el empeoramiento que dice el Consejo Insular empieza con la actividad volcánica. Esto es una barbaridad. O sea, se acaban de olvidar que hay pozos que en toda la isla que se han abandonado. Hay un proceso de intrusión marina que afecta prácticamente a todos los pozos. Se les ha olvidado todo esto de golpe. ¿Por qué se abandona el pozo del noroeste? Pues por intrusión marina. ¿Por qué se abandonó los pozos que acaba de comprar el Cabildo del Barranco de la Herradura? Pues se abandonaron por intrusión marina. ¿Por qué se abandonó el Roque y el Pozo del Carmen? Por intrusión marina. Y esos pozos que yo les acabo de citar no tienen nada que ver con el Tajo Gaite. Con lo cual es una verdadera barbaridad de dar esta frase en una isla en la que se sabe que de los 70 pozos que existían antiguamente, ahora mismo, actualmente, que den agua con la que no se puede regar, pero por lo menos la riegan, son 8. Estamos hablando del 11%. Bien, este informe del Consejo Insular de Aguas termina dando 3 soluciones. La primera, que es ajustar los repartos. Dice que hay mucha diferencia, hay zonas donde se da agua muy mala y otras que se da con un agua mala, pero no tanto, y dice que habría que ajustarlos. Bien, yo les diría que se lo digan a los heredamientos, que son los que tienen agua buena, que empiecen a hacer ese reparto. Ese reparto sería mucho más justo, evidentemente, pero vamos, creo que es un imposible. El segundo es otro imposible. Dice que hay que poner 4 desaladoras que dieran 10.000 metros cúbicos diarios. Bien, eso es tal y como ha dicho Pedro. Eso es imposible ahora mismo con el circuito eléctrico que tenemos y con la potencia eléctrica y la maquinaria de generar energía térmica que tenemos. Y la última que dicen es perforar el túnel de trasvase. Y cuando dicen perforar el túnel de trasvase, lo dicen haciéndolo mediante una galería paralela que veremos ahora. Bien, yo lo que les diría es que para explicar qué es lo que va a pasar con la solución que quieren ellos hacer, les voy a poner una serie de dibujos. En este dibujo que tienen ustedes aquí delante,
se ve un corte desde los llanos de Aridane hasta las Breñas, se ve el túnel de trasvase, en morado está lo que se ha perforado y en negro queda lo que falta por perforar. Ahora mismo quedan la mitad, un poco menos, 4,5 kilómetros sin perforar, y como ven ustedes dentro del acuífero, que es toda esta parte azul. Bien, el acuífero en la parte del este está en una serie de coladas de basalto, mientras que el acuífero en la parte del oeste está en un terreno que se llama Mortalón, que tiene una permeabilidad que es más baja que la del lado del este. Bien, entonces, una vez que estemos ya situados, si ven ustedes esta rayita blanca que pongo aquí, es el corte que vamos a hacer. Vamos a hacer un corte perpendicular a la galería para que lo vean, que sería esta otra. Aquí ven ustedes, aquí la galería en pequeñito, esto sería la galería, esta galería que tiene un cierre, que no es que esté muy bien, pero por lo menos cierra, provoca el que haya 30 metros de carga de agua, que es lo que yo represento en este dibujo. Como ven, todo el acuífero está metido en el Mortalón, que es un terreno de permeabilidad baja, pero en cambio luego tiene encima un terreno que está formado por el Vejenado y por las lavas del Vejenado y por las de Cumbre Vieja, que tienen una permeabilidad altísima. Lo que tiene este Mortalón encima es una especie de esponja. Eso nos viene que ni pintado para que la recarga sea muy grande. Bien, pues cuando la galería esta está cerrada, el acuífero llega hasta aquí arriba. Si ahora abrimos la galería, no hace falta abrir el cierre, sino abrir la válvula, lo que pasa es que se va deprimiendo. Como ven, si seguimos con la galería abierta, se sigue deprimiendo. Y si lo dejamos abierto hasta que se equilibre, lo que conseguimos es este dibujo, en el que, como ven, le hemos quitado toda una parte al acuífero, la hemos dejado seca, porque es el agua que hemos sacado, y esta depresión es la que nos da el agua que permanece constante. Bien, a esta situación lo que está proponiendo ahora el Cabildo es dejar cerrado el acuífero, y una vez dejar cerrado sería volver a hacer dejarlo así y perforar aquí una galería. Esto es lo que está proponiendo. Visto desde arriba, la propuesta, y según el dibujo que presenta el informe, es esto. Esto sería en azul el tramo de Hermosilla, la azul sería la parte perforada, y aquí estaría el cierre. La zona aprovechable de agua, que da agua, es esta parte última. Aquí lo que está proponiendo es hacer este desvío, separándose 16 metros, y hace esta dirección, poniéndose en paralelo a la traza que seguiría. Yo aquí ahora lo que les voy a enseñar he cogido, y para evitar problemas me he fiado de la ingeniería de estos tres ingenieros, y entonces he cogido la escala de este dibujo y he visto cuánto es esta separación. No son 16 metros como dice él, sino 100 metros. Bien, entonces suponiendo que sea 100 metros, con lo cual es un caso más favorable a lo que ellos dicen, y verán cómo no sirve para nada, por lo menos de esa manera no me equivoco, no vaya a ser que me digan que es que no querían decir 16 sino 100 metros, que es lo que representa el dibujo. Bien, pues en este caso, si yo tengo esta galería abierta totalmente, la galería actual, y le hago una paralela y la abro, este es el dibujo que haríamos. Hay que decir que lo que dice el informe, el técnico que ha hecho esta maravillosa idea, dice que deja el cierre cerrado actual para mantener el agua de abastecimiento urbano. Evidentemente el agua no puede mantenerse, si estamos perforando, no puede mantenerse al abastecimiento porque la gente la pisa, luego hace también sus necesidades. Hay que pensar que si alguien tiene una necesidad, no se va a ir a 3 kilómetros que está la boca, no se pueden poner cuartos de baño dentro de la galería. Por lo tanto, por esa razón no es el agua, mientras se perfora, no debe de enviarse al abastecimiento urbano. Entonces lo que dice él es que deja cerrado esto, y mientras tanto lo que va a hacer es hacer una en paralelo. Bien, volvamos entonces a lo que yo les decía. Cuando yo tengo una galería que está abierta y yo hago una paralela, como ven ustedes aquí, lo que hago es que rebajo esto, le rebajo esta cantidad. Fíjense que aquí les he dibujado cómo estaría una sola, que vendría por esta línea. Ahora le pongo esta. ¿Qué es lo que hace? Le quita este trozo. Con lo cual,
aquí se contesta a lo que él decía, de que esta solución no solo permite dar agua al abastecimiento urbano mientras se hacen las obras, que veremos que no, pero que además decía que otra ventaja es que esta solución aportaría después más agua al sistema a base de tener 2 galerías en vez de una. Fíjense que 2 galerías sería duplicar la longitud, y para duplicar la longitud lo único que hemos conseguido en agua es esta cuña. No vale la pena, sobre todo teniendo 4,5 kilómetros por hacer. Bien, sigamos. Entonces ahora lo que quiero que vean es que en esta solución se cierra, que es lo que ellos dicen. Cerramos aquí y dejamos esta aquí. Ustedes fíjense que esta era la solución con el cierre cerrado. Cuando estaba cerrado el tranque, aquí teníamos 30 metros y daba el caudal de agua que da. En cambio, si yo la tengo cerrada y esta la abro, lo que le hago a la galería es esto. El cierre, como ven, se ha quedado reducido, en la altura de agua se ha quedado reducido a la sexta parte. Más o menos es la sexta parte. Hay un teorema en hidráulica que me asombra que estos ingenieros no conozcan, que es el teorema de Torricelli, junto con el de Bernoulli, es uno de los más conocidos. Este, además, el primero que lo enunció mediante un dibujo parecido a esto que yo les pongo aquí, es Leonardo da Vinci. Este hombre ya lo vio claro. Si yo tengo un depósito de agua y le hago un agujero aquí, el chorrito que sale es este. Si le hago un agujero más abajo, el chorro que sale es mucho más fuerte. Esto significa lo que Torricelli lo demostró con fórmulas. La velocidad al cuadrado de salida es igual a 2 por la gravedad, por la altura de agua que hay desde el agujero hasta donde está el nivel de agua. Luego, si yo reduzco la altura, que la he reducido de 30 metros a prácticamente 5, lo he bajado 6 veces. 6 veces, como va al cuadrado, entonces serían 36 veces. Lo que quiere decir es que con estas 2 galerías en paralelo, esta galería se quedaría con 36 veces menos agua de la que tiene. Esa es la solución que nos están proponiendo. Pero fíjense que además eso solo es el inicio. Cuando esta galería perforara hacia adelante, al final terminaría dejando seca esta. Con lo cual, toda el agua del túnel de trasvase saldría por la nueva, en cuanto la nueva pase más adelante de lo que está ahora mismo la perforación. Con lo cual se encontrarían un problema. No podrían dar el agua para abastecimiento porque iría todo por la galería nueva. Sí. Por contestarles la idea que tenían de que daría más agua, daría mucha más agua si se hicieran 2 galerías en vez de una, si quisieran hacer eso, lo que hay que hacer entonces es usar una cosa que ellos mismos han firmado y han autorizado, que es el radio de influencia. El radio de influencia es la distancia a la que una galería sería influenciada si perforáramos otra. En este dibujo que ven aquí, esta curva, si metiéramos hasta aquí, sería el radio de influencia, desde la galería hasta aquí. Si metiéramos una galería por aquí, influenciaríamos a la anterior. ¿Qué es lo que habría que hacer para sacar agua sin influenciar a este? Poner la galería a 2 veces el radio de influencia. El radio de influencia que ellos han aprobado es de 1 kilómetro. Fíjense la diferencia, y ellos están hablando en el dibujo de 100 metros y de palabra en 16 metros. Luego ellos tienen que saber que esa galería influenciaría a la otra. Por lo tanto, ni va a permitir dar el abastecimiento y además lo que tampoco va a servir es para aumentar el caudal. Bien, como ven con todo esto, yo lo que les diría es que asombra este informe y esta propuesta, porque hay errores químicos. El ácido carbónico es un ácido débil, no es incapaz de producir un aumento de conductividad, por ejemplo, como el del San Antonio de 1080 a 2380. Eso no lo hace el ácido carbónico. Hay errores de hidroquímica. El sodio no lo aportan los volcanes, ni por tanto el terreno. Hay otro error como es el del cloro y el sodio. Hay errores en hidráulica. Se han olvidado del teorema de Torricelli, que es uno de los que se basa la hidráulica. Hay errores físicos. El caudal de agua depende del cuadrado de la altura. Eso es una fórmula física.
Hay errores de hidrogeología, no han tenido en cuenta la geología del valle, no tienen en cuenta el radio de influencia de una captación que ellos mismos han definido y han olvidado que hay una recarga en el barranco de las Angustias que explica las dudas que ellos tienen. Y luego hay olvidos. Se han olvidado de la intrusión marina. Es curioso. Se han olvidado de que de 70 pozos, ahora mismo solamente hay 10. Se han olvidado también de lo que escriben en el propio informe, porque hay muchas cosas, como yo les he contado, que ellos mismos se están contradiciendo. Yo lo que me pregunto a estas alturas es cómo puede ser posible tantos errores. ¿Esto es aposta o es queriendo? Porque a mí de verdad me queda la duda. Yo por eso la pregunta la he hecho de esta manera. Es cierto, es que hay errores que evidentemente están intencionados. Por ejemplo, el del CO2. El del CO2 es una manera de justificar que no hay sobreexplotación. ¿Por qué no quieren que haya sobreexplotación? Porque si se define que hay sobreexplotación, en ese momento el que tiene que tomar las riendas es el Consejo Insular de Aguas. Le quita el poder de sacar las estaciones de agua que quieran los dueños de los pozos o los accionistas de los pozos y pasaría a manos del Consejo Insular. Eso, primero, no se lo van a permitir a este partido político que gobierna, ni a los otros dos que han estado hasta ahora siempre, no se lo van a permitir la gente de los pozos. Pero es que además el Consejo tampoco quiere esa propiedad o esa potestad. ¿Por qué? Porque a continuación tiene que dar la solución. Y la solución es perforar el túnel. Fíjense que esto de evitar la sobreexplotación es la segunda vez que lo intentan. Lo han evitado con esto y lo evitan en los planes hidrológicos tergiversando y manoseando los datos para lograr que no haya que definir sobreexplotados ni el acuífero Coebra ni el del Valle de Aridane. Que hay una manipulación es evidente en el plan hidrológico. Pero fíjense que con eso contestamos ciertos errores, pero ¿y los otros? ¿Son intencionados? ¿O es que son tan malos los técnicos? Y entonces ante esto, yo me pregunto si son intencionados, ¿de verdad quieren perforar el túnel de trasvase? Pues fíjense, les voy a contar una historia. El año pasado decidió el Cabildo hacer un mantenimiento y mejorar las condiciones del túnel de trasvase. Por fin, tras muchos años, se iba a dedicarse a ello. Bien, entonces sacaron al concurso y resultó que en el concurso, cuando salió, se quedó desierto. Nos echaron la culpa a nosotros, en particular a mí, porque dijeron que asustaba a los contratistas, y entonces al final, en vista de todo esto, lo que hicieron fue, a mí que me digan que yo asusto a los contratistas es darme un poder inaudito. El contratista lo que quiere es ganar dinero, él es igual que le asusten y que le digan lo que sea, eso está claro. Bien, pero entonces la cuestión está, en este caso, que tenían que arreglar ese pliego de prescripciones para salir a concurso, y entonces decidieron una solución que era muy lógica, dárselo al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El 9 de diciembre de 2024, Javier Peña envía el informe solicitando la ayuda al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Un mes después, el 9 de enero, yo me entero de eso y solicito al Consejo Insular de Aguas estar yo en esa comisión de arreglo del pliego de prescripciones. El 16 de enero, el Colegio de Ingenieros de Caminos decide que los 3 ingenieros que van a arreglar ese pliego de prescripciones son el secretario, Iván Soya, la ingeniera Vanessa Martín y yo. En ese momento se le comunica al Consejo Insular de Aguas con fecha del 23 de enero el escrito diciendo que yo estoy en el grupo de técnicos que van a asesorar para eso. A la vista de que pasan 3 meses y el Consejo Insular de Aguas no contesta, el 25 de marzo del 2025, el Consejo Insular de Aguas, el Colegio de Ingenieros de Caminos declina la cuestión y dice que, como no le contestan, parece ser que no le interesan. Como ven ustedes, o bien la dejadez, o bien cuando ven
lo que va a pasar, optan por dejarlo y abandonar. Otra de las cosas que también ha pasado, la emergencia, lo ha dicho Pedro ya y yo se lo quiero repetir. La declaración de emergencia obliga a que se haga mediante una obra a la cual se tiene que justificar con un informe de la situación, una declaración de solución mediante una obra y una adjudicación provisional. Esa adjudicación, todo eso lo contiene el informe que ha hecho el Consejo Insular de Aguas, pero tiene el plazo de un mes para poner la obra en marcha. El plazo de contestación ha pasado. ¿Por qué? Porque el informe que emitió el Consejo Insular de Aguas era de finales de julio. Terminalizó en agosto. Luego, ahora mismo no tenemos ni declaración de emergencia. Mientras todo esto pasa, y todas estas dudas hay, si de verdad el Consejo Insular quiere hacer algo con el túnel de trasvase, yo me he reunido con el viceconsejero de Emergencia y de Ordenación y de Aguas, y le he ofrecido el que hablara con el presidente del Cabildo para ponerme yo a su disposición. Lo hice en el mes de agosto creyendo que la obra de emergencia iba en serio y tampoco he recibido respuesta ninguna. Yo lo que les quiero decir con todo esto es que mientras todo esto pasa, el valle agoniza. Pero no solo agoniza porque la agricultura se va. Lo que está agonizando también es el mercado de acciones. Unas acciones que están repartidas, muy repartidas, y es evidente que hay muchos que contienen, o hay algunos que tienen muchas acciones, con lo cual tienen ese poder sobre el agua. Pero no hay que olvidar, aquí hay un montón de gente que vive y que sobrevive con las acciones que le permiten regar su finca. Eso es lo preocupante. Eso es lo que va a desaparecer, porque tal y como está la situación, o el Consejo Insular de Aguas adopta la solución de perforar el túnel de trasvase tal y como lo hemos repetido hasta la saciedad, o el Valle de Aridane y las acciones se van al traste. Lo único que les digo es que creo que esto tiene la importancia suficiente para que hoy aquí hubiera más gente y que además creo que la sociedad palmera tiene que tomar ya la decisión de ponerse en marcha, porque no se puede dejar esto en manos de incompetentes o de manos de gente que no están por la labor de hacer lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Bien, está, digamos, menos técnico, más humano, más de la calle, quisiera hacer una especie de resumen de las intervenciones de Carlos Soler y de Pedro. Desde la asociación, como saben, que nos hemos constituido para la defensa de la gestión, de una buena gestión del recurso, tanto del agua en sí como de los medios económicos, pues estamos permanentemente a la expectativa de qué es lo que se hace y si es correcto lo que se hace para de forma inmediata, con los recursos que tenemos, que es el asesoramiento, en este caso de don Carlos Soler y excepcionalmente también de don Julio Muñiz Padilla, que es el químico que ha elaborado el informe que hemos presentado al Cabildo y al Consejo Insular de Aguas, advirtiendo todo esto, pues, como digo, nos prestan este asesoramiento y en base a todo ello, nosotros siempre sacamos como la bandera de la alerta. Los anuncios también son alentadores porque generan cierta expectativa y cierta esperanza, pero lo que es desalentador realmente es que se queden anuncios. Esto ya lo ha dicho el PP en su labor de oposición en el Cabildo, y con esto no les tiro flores porque la gestión del PP en su momento y del PSOE en el anterior gobierno seguía los derroteros del actual gobierno. Optar por la desalación y la reactivación de pozos que al final dan agua de menor calidad y a un precio mayor. Esto no ayuda a los ciudadanos de la isla de La Palma. Como digo, nosotros estamos pendientes, observamos que se está perdiendo mucho tiempo, pasan los años y no se hace nada, perdemos agua, porque las redes de distribución también, como todos sabemos, ya se ha declarado de forma oficial, reconocen pérdidas de un 50% y superiores y no se actúa. Muchos anuncios también, pero sin actuar. Y perdemos dinero público en inversiones que como esta obra que se quiere ejecutar, pues pueden resultar fallidos.
Por eso advertimos, por eso pedimos que se corrija, por eso pedimos que se invierta bien el dinero de todos. Como ha dicho Carlos Soler, se hizo un primer proyecto de mejora de las instalaciones, se dotó con 1 millón de euros y ahora este otro de la reperforación del túnel de trasvase solo para la boca de Hermosilla con 6,5 millones. Pues un monto de 7,5 millones para actuar ahí, que como digo, se quedan en anuncios, aún a pesar de que el presupuesto consideramos que está inflado y todos los expedientes están paralizados. En esta misma dinámica siguen el resto de los anuncios hechos por el Consejo Insular de Aguas y por el Cabildo de La Palma. La elevación de Hermosilla al Paso, no sabemos nada, está parada. El sifón de las Angustias para la conexión con la balsa de Vicario, lo mismo. El acondicionamiento del trasvase, lo mismo, que se acaba de exponer aquí. También la conexión del Pozo de la Prosperidad por el canal para la balsa de Vicario, idem. Paralización es la palabra que define la política hidráulica en la isla. Engaño a la ciudadanía. Como dijo Pedro y como dijo Carlos Soler, no entendemos qué entiende el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo de La Palma por emergencia o urgencia. No lo entendemos y queremos que nos lo expliquen y que se lo expliquen a la ciudadanía. Queremos que la información esté actualizada, disponible en la web del Cabildo y que desde ahí todo ciudadano que quiera consultarla pueda generar su propio criterio y crítica. La crítica de la Asociación Agua de La Palma intenta ser una crítica activa, pero en positivo. Como digo, advertimos del error, pedimos que se corrija, pero también advertimos que si tal como todo parece indicar, la obra no se realiza adecuadamente y el resultado fallido, también pediremos responsabilidades, tanto a la parte técnica como a la política. No podemos seguir en una política de derroche. Los plataneros no cogen vacaciones y el campo está preocupado. Luego, por otra parte, creo que es de todos conocido que hay cierto rumor de especulación en la zona del Valle de Aridane, también a raíz de la erupción volcánica, y que se está hablando de que se están comprando propiedades que al final van quedando en la ruina. La gestión del agua en la isla de La Palma es un elemento más para abocar a la ruina al campo palmero. Y nosotros lo que queremos es que se atiendan las demandas que también la parte de los agricultores está solicitando. Todo no puede pasar por la desalación, porque en esta isla además se están financiando estudios para soluciones basadas en la naturaleza, con financiación incluso europea. Y no se puede seguir en esta política hipócrita de apoyar estudios que quedan guardados en la gaveta y después aplicar soluciones que tanto en la implantación de las mismas como en el mantenimiento y la repercusión en coste a la ciudadanía son caras. Todo esto se disfraza con el recurso de las subvenciones, que es lo que de alguna manera atenúa el enfado de la gente del campo de la platanera, porque mediante subvenciones se rebaja el precio de un agua que es cara y que es mala. Nosotros lo que proponemos es que se haga una mejor gestión del dinero y del agua, para que realmente el agua sea un bien accesible a todos y a buen precio, que es la gestión que tendría que hacer el Consejo Insular de Agua. Lo que ha explicado aquí don Carlos Soler sobre el radio de afección, creo que queda meridianamente claro, 1 kilómetro. Conocemos de la protesta, porque así lo ha manifestado el consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, Juan Ramón Felipe San Antonio, en unas declaraciones que hizo en medios de que el Consejo Insular de Aguas estaba recibiendo presiones de los pozos porque no querían que se actuase en el trasvase. No quieren que se actúe en el trasvase, pero son los mismos pozos que, como bien dijo Pedro antes, solicitan la instalación de desaladoras en los agujeros que les quedan como pozos para seguir haciendo explotación, en este caso cambiando la actividad de extracción a la de conversión de ese agua en agua potable para riego, que no va a ser de la misma calidad que la que tenemos en las galerías, que va a ser de una calidad inferior y que va a perjudicar también a los suelos. Por tanto, nosotros desde aquí pedimos que se medite esto, que se valore que se les va a pedir responsabilidades si las cosas salen mal, que se valore que los ingresos públicos cada vez son más escasos y que estamos en un contexto social que a nivel global no consiente el despilfarro.
por parte de esta asociación, en general, son los aspectos que queríamos poner de manifiesto en esta rueda de prensa para generar conocimiento. Agradecer a todos los medios la asistencia, al Cabildo, como dijo Pedro, la sesión de la sala. Hoy tenemos que declarar que hay menos medios que en otras ruedas de prensa y no sabemos si es que nos han dejado de la sala y han espantado a los medios. Buenos días. Gracias. Es tiempo de tomar decisiones basadas en la lógica y en la coherencia, porque ya en La Palma en general el Cabildo está sometido a una parálisis por una falta de fondos que se pensaba que iban a venir a raíz de la erupción volcánica. Eso no ha sucedido y estamos paralizados totalmente. El Cabildo está paralizado, aprobando buscar créditos y buscar endeudarse aún más. Entonces, desde la asociación volvemos a pedir que se prioricen las soluciones que de verdad nos van a sacar del atolladero en el que estamos metidos. No podemos seguir en la política del despilfarro, de las ocurrencias, de poner al frente de las áreas tan importantes, en este caso en la gestión del agua en la isla de La Palma, a pseudo profesionales, a amiguetes y allegados, porque eso es lo que nos ha conducido a esta situación. Así que es momento de empezar con los poquitos medios y los poquitos recursos que consiga el Cabildo a empezar a poner las soluciones, que ya no solo la Asociación Agua para La Palma está diciendo, ya hay 2 estudios a nivel europeo que dicen exactamente estas propuestas, que son basadas en la naturaleza, ayudar a la naturaleza a sacarnos de este hoyo en el que nos han metido políticas que solo han beneficiado a unos pocos, al lobby del agua en la isla de La Palma. Y es momento de poner esas soluciones sobre la mesa porque ya se ha acabado el tiempo.